Muy buenas tardes, mis hermanos. Le damos la gloria, la honra, la alabanza y la victoria a nuestro Dios Padre por esta tarde que nos permite compartir esa palabra santa que nos ha dejado a través de los tiempos para que busquemos su gloria y su victoria, porque esta palabra de Dios es una verdad que nos va a introducir hacia el camino de la vida, hacia una eternidad. Hoy vamos a mirar grandes acontecimientos que están escritos allí en las Santas Escrituras y vamos a mirar hechos históricos que el Dios del cielo dejó escrito para estos días y para los tiempos venideros también. Vamos a mirar, mis hermanitos, el libro de Jeremías, capítulo 41. Libro de Jeremías, capítulo 51. Libro de Jeremías, capítulo 51. En el nombre de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, libro de Jeremías, capítulo 51. Dice desde el verso 44, mis hermanos, yo juzgaré a Abel en Babilonia. Sacaré de su boca lo que se ha tragado y no vendrá a hacer más naciones a él. Y el muro de Babilonia caerá, mis hermanos. Es una profecía aquí que Dios va a hacer una justicia que le va a sacar todo aquello que consumió y no va a haber más naciones sobre él y se va a caer todo esto, lo que él había planificado, mis hermanos. Dios empieza a darnos una advertencia de todo esto. Dice el verso 45, salid en medio de ella, pueblo mío, salvad a cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. ¿Qué nos está diciendo nuestro Dios Todopoderoso? Salid de ese lugar, como dice en el libro de las cartas de Juan en el capítulo 5, el mundo está bajo el dominio del demonio, mis hermanos. Y Dios nos está advirtiendo que salgamos de allí. Dice el Dios del cielo, y no desmaye vuestro corazón y temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrán el rumor y después otro año rumor y habrá violencia en la tierra y dominador contra el dominador. Por tanto, aquí vienen días en que yo destruiré a los hijos de Babilonia y toda la tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todos los que están en ellos cantarán gozo sobre Babilonia, porque el norte vendrán contra ellos destructores, dice el Señor. Pero los muertos de Israel caerán en Babilonia, como Babilonia cayó los muertos de la tierra. Nos empieza el Dios del cielo, mis hermanos, a advertir que nos apartemos y salgamos del mundo para librarnos de todos estos acontecimientos que van a llegar. Como dice el verso 45, salí de en medio de ella, pueblo mío. Salvad a cada uno su vida del ardor de la ira del Señor, o sea, el día del juicio. Dios va a hacer un juicio al final de los tiempos sobre él. Dios nos advierte que no desmayemos, que nos esforcemos y que no temamos a nada de estos rumores que van a venir en la tierra, porque vendrán rumores año tras año, mis hermanos. El pecado, mis hermanos, ha subido totalmente hacia los cielos de todo el mal que el hombre ha hecho, mis hermanos. ¿Qué podemos esperar? Que todos estos hechos
que vemos día a día cómo el pecado de todo aquel lo que sucedió en aquel pasado se vive hoy en el mundo, mis hermanos. Vemos el homosexualismo, vemos la destrucción entre padres e hijos, hijos contra padres. Vemos cada día las noticias, personas desalmadas que cometen crímenes terribles contra sí mismo. No ha quedado nada de lo que ha pasado en el mundo anteriormente para que venga esta destrucción, mis hermanos. Dios nos está advirtiendo que nos preparemos para ello, porque va a haber un día, un cántico de gozo para poder dar esa libertad el día que Dios nos dé esa libertad. Dios nos está advirtiendo que salgamos de allí, que nos apartemos del mundo. Y es lo que el Dios del cielo ha venido enseñándonos a través de su palabra, que ya subió naciones, mis hermanos. Vemos que Dios quiere prepararnos para que salgamos de allí. Ojo, mis hermanos, huíamos de estas cosas del mundo. Ha llegado, mis hermanos, la hora en que nos pongamos a cuenta con Dios, el Padre Eterno, y busquemos las instrucciones que el Señor Dios Todopoderoso nos dio a través de su Santo Hijo amado. Porque queremos, mis hermanos, que el Dios del cielo nos libre de todas estas cosas, mis hermanos. El pecado está a las puertas de cada uno de nosotros. El tomarla es condenación, el rechazarla es no entrar en juicios con Dios. Dios nos ha dicho: esfuérzate, sé valiente, no temamos de esto. Todos estos rumores que están saliendo sobre el mundo no nos va a llevar en pánico, porque Dios quiere que estemos gozosos, porque su palabra empieza a ver sus obras escritas allí que se están cumpliendo, mis hermanos. Tengamos temor de todo lo que está escrito para que nosotros no estemos caídos allí en la humanidad, y se va a desplazar, a inducir más hacia la maldad. Hay cosas escritas que están allí que se van a cumplir, y Dios nos quiere librar de todo esto, mis hermanos. Vamos a mirar, mis hermanitos, de dónde se empieza esta manifestación tan terrible al hombre. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer: el demonio induce a Eva al pecado, y detrás de él cae Abel, porque quisieron ser más sabios que Dios. Desecharon lo que Dios les había prometido, una vida eterna, y fue la cosa más trágica que le pasó a la humanidad. Nos llevó a la muerte física lentamente, mis hermanos. No murieron enseguida, pero empezó la decadencia de la humanidad. Dios le había prometido una eternidad, pero la codicia de alcanzar muchas cosas y tomar lo que Dios no había permitido que lo hiciera, lo hizo. Y eso es muchas de las cosas que el Dios del cielo nos ha puesto sobre las manos. Escoja el bien para que te vaya bien. Escoja el bien para que sea bendecido. Líbrese y no escoja el mal para que no te vaya mal y no sea maldito. Escoja el bien para que sea eterno. No escoja el mal para que no alcance, para que
para que se libre de la muerte, mis hermanos. Si yo cojo el mal, he muerto para delante de nuestro Dios. Nos ha dejado una libertad de escoger lo bueno y rechazar lo malo, de escoger la bendición y renunciar a lo que es todo maldito para él. Vamos a mirar, mis hermanitos, el demonio induce a Eva al pecado, induce al hombre a lo más trágico, mis hermanos, porque Dios, a través de esto, mis hermanos, Dios hace cosas terribles a causa de esto que se hizo. Dice en el verso 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Y qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. En ese momento quedamos confinados bajo una maldición. Hasta la llegada de nuestro Señor Jesús, que nos dio la libertad para seguir, ser libres hasta cumplirse, hasta cuando Dios permita tomar las cosas de nuevo en su naturaleza natural, cuando hizo todas las cosas perfectas, mis hermanos. El hombre la destruyó y Dios vuelve a hacer una restauración sobre todo esto. Vamos a mirar, mis hermanitos, qué es lo que le dice nuestro Dios a la mujer y al demonio allí. Dice desde el verso 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste maldita, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios le dice a la serpiente, por cuanto hiciste estas cosas, indujiste al pecado, maldita será. Es declarada por nuestro Dios Padre en una maldición a causa de que llevó a alguien al pecado, mis hermanos. Llevó al degeneramiento de la descendencia que venía a través de Adán y Eva, a través de los tiempos, hasta llegar a esa restauración que Dios planteaba a través de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor dará luz a sus hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A causa, no se lo dijo a Eva, sino a causa a Adán, por ser el hombre, por causa de Adán, la tierra fue maldita. Porque Dios había dado un mandato a Adán que arara y preparara la tierra y la cuidara, mis hermanos. Dice el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque desde allí fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, mis hermanos. Vemos, mis hermanitos, que el Dios del cielo declara algo terrible para la humanidad desde ese momento. Queremos mirar el verso 15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza
y tú la herirás en el calcañar. La descendiente de esa mujer, de Eva, iba a darle, a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente iba a tomar del calcañar a esa simiente, mis hermanos. Hoy queremos mirar ese nacimiento de esta maldición que Dios dejó a través de este pecado que maldijo toda la tierra y nos puso a que teníamos que trabajar y íbamos a comer con sudor, con lágrimas, y que no la íbamos a ganar fácil, mis hermanos. Nos la puso fácil y sencillo como hoy. Siempre nos ha preparado nuestro Dios diciendo: guarde mis mandamientos, mis estatutos y decretos, y todo lo que emprenda le irá bien. Pero siempre nosotros queremos probar el mal y siempre queremos estar bajo una maldición, mis hermanos. Y esa es la advertencia que Dios nos está dando hoy. Que salgamos del mundo y vivamos para Dios. Que nos apartemos de todas esas cosas que estamos viendo, que nuestros ojos ven día a día, mis hermanos. Que lo vemos en la calle, que lo vemos en el trabajo, que lo vemos en el mundo a través de todos los medios de comunicación, que la maldad se ha desplazado muy rápido, mis hermanos. Como el Señor nos ha permitido, estamos a las puertas de grandes acontecimientos, cuestiones catastróficas en la humanidad, mis hermanos. Vamos a seguir mirando cuando encontramos aquí en el verso 15 que la serpiente tomará del calcañar. Esta palabra calcañar, traducido del estrón y del hebreo, mis hermanos, significa astuto, emboscar, hacer tropezar, tomarle los talones, restringir, sujetar, engañar y suplantar. O sea, que cuando Dios le habla en esta parte y nos dice que este demonio nos iba a conducir en astucia, iba a emboscar, iba a rodear, como dice allá en los libros de Pedro, que el demonio está alrededor nuestro buscando adquirir a aquel que tiene las puertas abiertas para entrar. Él es el que nos hace llevar a tropezar. Él es el que nos hace limitar y nos ciega los ojos y nos hace restringir para que la palabra de Dios actúe en nosotros. Él nos sujeta de los pies para que no caminemos por el camino de la verdad y de la vida. Él, con palabras falsas, con sutilezas, nos engaña. Hace ver lo santo, lo revuelve con lo profano, mis hermanos. Y se hace ver que es una perfección, que es una verdad, que es la sutileza que utiliza el demonio para podernos arrastrar hacia el pecado. Él suplanta a nuestro Dios Padre haciéndose pasar por ángel de luz. Todas estas palabras que hemos encontrado en el estrón son las funciones que el demonio ha desempeñado a partir de ese momento a través de todas las generaciones que han llegado sobre la tierra, mis hermanos. Esto no es nuevo. Ya han habido acontecimientos terribles como la destrucción de Sodoma y Gomorra, como en la época de Noé. Ese día de Noé Dios destruyó porque estaban en lo mismo como hoy, como nuestro Señor Jesús nos enseñó, bebían y comían y se daban a casamiento, mis hermanos. Miren, mis hermanos, uno ve y sale a la calle y ve al mundo y no han entendido nada de esto, aún en nuestros hermanos, mis hermanos.
Me perdonan lo que diga, mis hermanos. No entro en la vida de ellos, pero la manera de hablar, la manera de actuar, la manera de mirar nos instruye que todavía no han despertado de esto, mis hermanos. Y de aquí el enemigo, mis hermanos, con su astucia, nos va a rodear, nos va a llevar al tropezadero, nos va a tratar de restringir a llegar a las cosas de Dios, nos va a sujetar para que no caminemos, mis hermanos, porque nos va a coger de los pies. Por eso es como algo simbólico allí. Él es el que engaña y suplanta, que es lo más terrible que hemos podido encontrar en las Santas Escrituras. Los falsos profetas, mis hermanos, con profecías mentirosas y engañosas. ¿A causa de qué, mis hermanitos? Porque no hemos sido diligentes de escudriñar las Escrituras y verificar de lo que nos hablan por fuera, aún de lo que nos permite resumir, determinar que si estamos escuchando una verdad, mis hermanos. No pongamos nuestros oídos a que quieran escuchar lo que nosotros deseamos, mis hermanos, porque estaríamos siendo conducidos bajo el engaño. Estaríamos conducidos bajo alguien que quiere suplantar la enseñanza que ha dejado nuestro Señor Jesús. De ese momento en que cayó en el pecado Adán y Eva, se produjo la maldición sobre la tierra y Dios dejó advertido de que esta personaje iba a venir con astucia, iba a emboscar, iba a llevarnos al tropezadero, nos iba a restringir, buscar de las cosas de Dios, nos iba a sujetar para no caminar, nos iba a engañar con palabras que no están, y iba a suplantar a los verdaderos de la palabra de Dios, mis hermanos. Pastores engañosos y mentirosos, mis hermanos. Ahorita hay un comenzón de querer, todos quieren escuchar la palabra de Dios, pero quieren escuchar lo que quieren sus oídos. Con estas palabras estamos advertidos que el enemigo va a actuar de tantas maneras, y ahora que vayamos andando sobre el Evangelio, vamos a entender esto. Pero también el Dios del cielo dejó también escrito a través de los profetas otras palabras sobre respecto a esto, mis hermanos, que quiero que las miremos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar Génesis 49. Génesis 49. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús, Génesis 49, y Dios de su mismo pueblo que había escogido, allí se va a introducir el demonio sobre ese ser a la cual da a entender las Escrituras que es el anticristo, el que va a hablar en contrario de la palabra de Dios con palabras sutilezas, con engaños y con mentiras. Dice en el verso 16, Dan juzgará a su pueblo. Esto nunca ha ocurrido, mis hermanos. Como a una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Dios Padre? Da a entender a las Santas Escrituras que ese demonio va a introducirse entre Dan y es el que se va a encargar de hacer los juicios al pueblo de Israel, como ese que se va a sentar en el trono de Dios
haciéndose pasar por Dios, que va a introducirse a trancar el verdadero camino. Dice: víbora junto a la senda. ¿Qué hace la víbora? Muerde y mata, mis hermanos. O sea, esas palabras que va a conducir al pueblo lo va a llevar a la muerte, lo va a separar de Dios. Por eso es que hablaba que él es astuto. Él va a emboscar al pueblo y lo va a engañar, lo va a sujetar de los pies, y con palabras sutilezas no va a permitir que caminen por la senda que nuestro Señor Jesús enmarcó. Dice que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Más adelante vamos a mirar, porque cuando allá en el libro de Isaías habla del caballo, dice: caballo soy, hombre sois. Está hablando del hombre que lo va a tomar y lo va a sujetar de los pies y lo va a detener para que caiga. No es que caigamos, nos coge el pie y nos vamos a caer al suelo nosotros, no, mis hermanos. Es que nos va a detener para buscar las cosas de Dios. Con palabras sutilezas nos va a engañar. Con palabras de mentiras nos va a restringir el paso. Esto es delicado, mis hermanos. La palabra de Dios no miente. Hay una profecía que Jacob dio sobre cada uno de sus hijos, y a este le llama serpiente. Y vamos a mirar que está escrito, mis hermanos, que esta profecía, el libro de Jeremías habló de ella. Vamos, mis hermanitos, al libro de Jeremías, capítulo 8. Libro de Jeremías, capítulo 8. Libro de Jeremías, capítulo 8. Mis hermanitos, libro de Jeremías, capítulo 8, para que vayan mirándolo. Vamos a mirar, mis hermanitos, el verso 16, y nos confirma esa profecía que dio Jacob sobre su hijo. Dice el verso 16: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a las ciudades y a los moradores de ella. Porque aquí yo envío sobre vosotros serpiente y aspi, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderá, dice el Señor, mis hermanos. Vemos que el libro de Jeremías recibe este mensaje confirmando de lo que estaba escrito allí en Génesis 49. Que Dan es el que se va a encargar de hacer un juicio. A Dan le llama la serpiente aspi, que va a encantar con engaños, con mentiras, y los va a llevar a la muerte, mis hermanos. Porque cuando dice: y tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron toda la tierra. Y vamos a mirar, hermanito, que de esto hay profecías, porque el demonio va a devorar todo lo que encuentre, mis hermanos, porque él no se quiere condenar él solo. Desde el inicio de todas las cosas, a causa del pecado de Adán y Eva, Dios maldice la tierra y da profecía de lo que iba a ser la serpiente y de lo que iba a ser la mujer, donde iban a ser a quien le iba a dar en la cabeza a esa serpiente. Entonces vemos, mis hermanos, que a través del profeta Jeremías nos está enseñando y cumpliendo aquella profecía que él es la serpiente aspi. Dice que no habrá encantamiento, mis hermanos, desde el momento que dejamos que ella nos toque.
el pecado entra y nos lleva a la muerte, mis hermanos. Él es el que va a hacer en el juicio sentarse en el trono que no es de él, haciéndose pasar por Dios, mis hermanos. Y vamos a seguir recorriendo las Santas Escrituras de ello, mis hermanos. Habla que le va a tomar el carcañal, y la respuesta es que esa palabra carcañal significa astucia, emboscada, significa restringir, sujetar de los talones, engañar, suplantar. Esa es la función que hace ese demonio que quiere destruir, que el Dios nuestro Padre nos enseña para que nos cuidemos de ella. Es una advertencia, mis hermanos. Vamos a mirar, seguir recorriendo las Escrituras para mirar esas palabras que Dios pone en esta tarde, mis hermanos. Vamos a ir, mis hermanitos, al Salmo 41. Y es una de las preguntas que nos podemos hacer, mis hermanos, de esto. Salmo 41. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el carcañal. Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal, mis hermanos. La misma palabra de Dios nos está enseñando aquellos, mis hermanos, que comen del pan, pero con palabras sutilezas suplantan, hacen tropezar, sujetan y no dejan que entren al reino de los cielos, mis hermanos. Como nuestro Señor Jesús le hablaba a los fariseos y a los escribas, ni entraban ni dejaban de entrar, mis hermanos. Eso es lo que quiere el demonio, no permitir que entremos a la vida eterna, al camino verdadero, porque Él no quiso entrar. Y como Él no entró, quiere arrastrar todo lo que no es. Dice la palabra de Dios que alzó contra mí el carcañal. Viene hablando una profecía que va destinada a alguien. Y vamos a mirar que la misma palabra de Dios nos está llevando desde Génesis a quien iba también dirigido directamente, porque ese aquel a quien estaba dirigido ocurrió esto, mis hermanos. Vamos a confirmar lo que está escrito. Vamos a ir, mis hermanitos, al libro de Juan, capítulo 13. Esta es una profecía que hace el salmista, mis hermanos, para mostrar los hechos que iban a ocurrir. Pero ese hijo de hombre, ese hijo de Dios, cumplió y mostró, porque él cumplió, porque leyó la palabra de Dios, sabía totalmente lo que estaba escrito de él, y por eso él nos mandó escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí tienen la vida eterna y ellas hablan de mí. Él, para poderme enviar a ese mensaje, se estaba manifestando de que fuésemos a leer la ley, los salmos y los profetas, porque el día que llegó nuestro Señor Jesús no había más libros, mis hermanos. No había más libros. Los únicos libros que estaban eran la ley, los salmos y los profetas. No había más libros. Y nos mandó a escudriñar. Porque en gran parte de las Escrituras hablan de Él, hermanitos. Y es una tarea que el Dios del cielo hace muchos días nos dejó, de que usáramos todos los versos que hablan de Él y los confrontáramos con los evangelios
porque nuestro Señor Jesús no se inventó una sola. Todo lo que él hablaba estaba escrito, mis hermanos. Y vamos a mirar que esta palabra que él sale de su boca, nuestro Señor Jesús confirmando lo que hemos leído de Génesis, lo que hemos leído en el libro de Jeremías, él, y lo que leemos en el Salmo, él hace constatar de que la palabra de Dios es una verdad, mis hermanos. Y eso es lo que queremos, que aprendamos, mis hermanos, a constatar la palabra. Dios nos dio una tarea. No comamos entero, mis hermanos, porque mañana salimos diciendo, ay, eso no es. Pero si no lee, ¿cómo va a decir que no es? Si no ha escudriñado la Escritura, ¿por qué va a contradecir la palabra de Dios? Eso es una tarea, mis hermanos, que Dios nos dejó mientras vivamos en este mundo, porque si no se va a cumplir esa palabra de carcañar, la astucia del demonio nos va a emboscar, nos va a rodear, como decía allá en el libro de Pedro, como león rugiente buscando a ver a quien devora. Va a ser el tropezadero de nuestra vida, va a restringirnos, no va a querer que entremos, mis hermanos, y nos va a querer engañar. ¿Engañar por qué? Porque no hemos leído, mis hermanos. Hermanito, llegó la hora y Dios nos está dando un pequeño tiempo para que empecemos de verdad, cambiemos, transformemos nuestra manera de pensar. Estamos todavía en sueño, despertémonos y cojamos de estas tinieblas hacia la luz perfecta, mis hermanos. Mis hermanitos, el libro de Juan capítulo 13, libro de Juan capítulo 13, porque vamos a mirar, hermanito, esto que vimos del inicio, cómo se va a manifestar el enemigo a través de todos estos momentos, desde el momento que cayó en el pecado el hombre, mis hermanos. Juan capítulo 13, y estas mismas palabras confirmó, nuestro Señor Jesús confirmó estas palabras con sus propios labios. Juan capítulo 13 dice en el nombre del Señor Jesús, viene hablando de alguien, el verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Claro que sí, mis hermanos. El enemigo, desde que se inició en las cosas de nuestro Dios Padre, el enemigo siempre buscó emboscarlo. Si nosotros miramos allá en el libro de Lucas 4, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado, lo emboscó allí. Pero él, a través de la palabra, se defendía. Vemos también cómo le hizo ofertas, dándole los reinos del mundo con palabras sutileza, pero conforme a la palabra de Dios rechazó. Y estas son enseñanzas que debemos de copiar si somos seguidores de nuestro Señor Jesús, pues copiemos lo que hizo nuestro Señor Jesús. No nos dejemos arrastrar por estos bienes dados por el demonio. ¿Cuántos no han caído en el narcotráfico, en la prostitución, en convertirse en delincuentes? Porque con la palabra sutileza de riqueza les ha ofrecido el mundo. Y a eso le ofreció el demonio a nuestro Señor Jesús. Él trató de emboscarlo. Él trató de suplentarlo muchas veces, mis hermanos. Porque los pastores, los que estaban en aquellos tiempos, hablaban otro lenguaje y no era el lenguaje. Y supuestamente eran sacerdotes, eran escribas que conocían de la palabra de Dios. Y nada de eso, mis hermanos. Había muchos seguidores de ellos y a causa de ellos sacrificaron a nuestro Señor Jesús porque lo emboscaron. Pero tristemente el demonio no sabía
que era que la muerte de él lo iba a sentenciar a muerte. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que el mismo Señor Jesús, ese hijo de hombre, ese hijo de Dios que vino a esta tierra, este hijo de hombre que vino a padecer, que vino a ser rechazado por su pueblo, que vino a morir, que resucitó para vida, nos enseña, mis hermanos, que Él confirma la palabra de Dios, mis hermanos. Está confirmando todo esto que hemos leído. Queda un interrogante, mis hermanos. Allá en Génesis 49 habla de Dan, y alguien una vez preguntaba, ¿será que Judas Iscariote sería de la tribu de Dan? Ahí queda la pregunta para seguirla indagando, mis hermanos. Porque Dan es el que se va a encargar de hacer los juicios en la tierra del pueblo de Israel, que se va a sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, recibió emboscada. ¿Cuántos no quisieron suplantar a nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos no lo suplantan hoy en día, mis hermanos? ¿Cuántos no lo sujetan, no aprenden a alguien que llega a una congregación y no quiere que se vaya? No le dejan la libertad de escoger una verdad clara, mis hermanos. ¿Cuántos no dentro de nuestro mismo cuerpo quieren hacer tropezar a hermanos? Esto, mis hermanitos, es para reflexionar. Acordémonos de la parábola de la cizaña. Allí nuestro Padre Eterno sembró y vino el enemigo y sembró la cizaña. Y cuando vino el tiempo de recoger y se dieron cuenta, mis hermanos, Dios dijo, deje que crezca la cizaña con el trigo, mis hermanos. O sea, dentro del mismo cuerpo está introducido el demonio, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús, mis hermanitos, tenía su espíritu y tenía todo el esplendor de Dios. Y el demonio estaba ahí rodeándolo, mis hermanos. El que tenía toda la santidad, él fue rodeado, mis hermanos, pero no se dejó tocar. O sea que nosotros no somos inmunes. Si Dios nos dio su espíritu, como dice en Ezequiel 36, para que guardemos sus mandamientos, estatutos y decretos, y para que todo lo que hagamos nos vaya bien, Dios nos dio su espíritu para protegernos a través de su palabra, mis hermanos. Léase en Ezequiel 36, que allí está escrito, mis hermanos, que Dios nos dio su espíritu para que guardemos sus mandamientos, estatutos y decretos. Se los voy a leer, hermanitos, para que entendamos para qué Dios nos dio el ungimiento, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Dice, mis hermanitos, el verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Da una profecía allí y eso fue lo que hizo en cada uno de nosotros. Nos lavó en el día que fuimos arrepentidos. Y cuando llegamos a las aguas del bautismo, allí Dios nos limpió con agua limpia, mis hermanos. Cuando Dios nos permite llegar verdaderamente al arrepentimiento y cuando nos hemos arrepentido, hemos llegado a las aguas del bautismo y allí nacimos de nuevo para Dios. Nos da ese nacimiento porque estábamos muertos
¿Y qué hace Dios? Nos da un corazón nuevo porque el corazón estaba muerto. Dice que pondré espíritu nuevo entre nosotros porque el espíritu que tenía estaba muerto. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, porque éramos duros. Nos hablaban y nos hablaban de la palabra de Dios y no dejábamos que entrara nada como la palabra del sembrador. Duros de corazón. Y nos pone como un ejemplo allí, un corazón blando que le pueda entrar todo, mis hermanos. Dice, y pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Cuando Dios me ha hecho esta labor en cada uno de nosotros y a mí, ¿qué me está diciendo? Que Él un día me llevó al arrepentimiento, que un día llevó a las aguas del bautismo, que un día depositó su espíritu en mí para que yo guardara sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Por eso que nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto, tenía el espíritu de Él y vino a emboscarlo el demonio. Vino a no dejarse introducir nuestro Señor Jesús con promesas mentirosas, dándole los reinos de la tierra cuando Dios le había prometido todas las cosas, mis hermanos. No se dejó emboscar. Hasta el último momento, el demonio estuvo allí cuando le dijo, bájate, si eres el rey, bájate de ahí y salve, si eres el rey, bájate. Si eres el hijo de Dios, bájate. Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y sabiamente nuestro Señor Jesús le dice, no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, de su palabra. Esa es la enseñanza que nuestro Padre Eterno nos dio, que con su espíritu nos vamos a librar de la emboscada del demonio. Nos vamos a librar de que el demonio no nos va a restringir para entrar por el camino de la verdad y de la vida. No nos va a permitir que caigamos tropezar. No nos va con astucia a engañarnos con palabras sutilezas, mis hermanos. Si hemos leído, por favor, por amor a nuestro Padre Eterno y a nuestro Señor Jesús, leamos. Porque si no leemos, el demonio nos va a emboscar y nos va a sacar de la senda verdadera, de los caminos verdaderos. Si usted y yo tengo el Espíritu de Dios, me lo dio para que guarde sus mandamientos, porque esa es mi defensa. Tu palabra es mi escudo y con eso me defiendo, mis hermanos. Ustedes saben, mis hermanitos, que el demonio manda millones de dardos en el día, malos pensamientos, y toca a uno, Dios mío, esto no es de Dios, esto no es de Dios, no lo puedo hacer. Vienen tantas tentaciones, vienen tantas pruebas, y esas pruebas, hermanito, es ir eliminando lo que no es de Dios. Por eso, en su primer mandamiento, Dios nos dice que Él es el único, el que nos sacó de la tierra de Egipto, el que nos sacó del mundo, que a Él es que debemos postrarnos, a Él es el que debemos humillarnos, a Él es el que debemos pedirle misericordia, justicia y juicio para que alcancemos la gloria, mis hermanos. Él nos librará, pero si nosotros ponemos por obra su palabra, mis hermanos. Esa emboscada que quiere hacer desde el inicio de todas las cosas, tal como se lo hizo a Eva, con palabras sutilezas, quizá por ignorancia llegó allí, mis hermanos, y condujo a Adán al pecado, y Dios castigó al hombre, porque, hermanitos, a él era que le había dado el custodio de todas las cosas, de lo que le había entregado. Entonces vemos, mis hermanos, el verso 28, habitarás en la tierra que te di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo
y yo seré a vosotros por Dios. Promesa, mis hermanos. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, que habita en los cielos, el que está en medio de los querubines, Él será nuestro Dios. Y seremos pueblo mientras estemos en el pecado. No nos engañemos, mis hermanos. El demonio no nos puede engañar. El demonio no nos puede engañar, mis hermanos, con palabras sutiles. Porque Dios nos dejó una herramienta que es su palabra, mis hermanos. Y esta enseñanza que nos está dando en esta tarde, mis hermanos, es para que tengamos puestos nuestros ojos y veremos de día y de noche para no dejar contaminar nuestra casa. Vamos a seguir mirando a través de las Escrituras por qué este mensaje, y vamos a mirar, mis hermanos, que está escrito ese papel terrorífico que va a desempeñar este enemigo, que va a introducirse a los pueblos, a las naciones, y lo va a preparar para cosas terribles, mis hermanos. Vamos a mirar, mis hermanitos, el libro de Revelaciones, mis hermanos. Libro de Revelaciones. Libro de Revelaciones. Vamos a mirar, mis hermanitos, el libro de Revelaciones. Dice en el nombre santo del Señor Jesús, el capítulo 13. Y habla de una bestia. Vamos a leer desde el verso 11. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no adorasen. Vamos a mirar, mis hermanitos, una pequeña porción de esto, porque esto es hondo y profundo, sino mirar que cómo empieza a operar el demonio. Por eso la palabra calcañar, engañador, emboscador, engaña a los moradores de la tierra, como dice el verso 14, con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Van a haber señales, milagros y prodigios de esta bestia, mis hermanos, y bajo el engaño van a hacer que muchos hombres la adoren. Esa palabra engañosa, mis hermanos. Van a buscar las Santas Escrituras y van a decir, este es, mis hermanos. Son palabras que el Dios dejó para advertirnos, mis hermanos. Son palabras que el Dios dejó para advertirnos de todas estas cosas que van a pasar, mis hermanos. Vamos a mirar ahí mismo el libro de Revelaciones, mis hermanos, en el capítulo 9, libro de Revelaciones, capítulo 9, estamos mirando, son hechos.
de que Dios nos quiere librar, que a través de sus palabras, su Espíritu Santo que nos ha dado, que con ello nos defendamos, mis hermanos. Es la herramienta única que tenemos, la espada para pelear, mis hermanos. Dice en el nombre del Señor Jesús, libro de Revelaciones, capítulo 9, dice desde el verso 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y mire lo que sucede cuando se toca la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, para fin de matar la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Oí su número, mis hermanos. Vamos a mirar esto. Viene un sexto ángel y toca la trompeta, y en el río Éufrates hay 4 ángeles, el ejército de ángeles del demonio, principados, que algún día nos permitirá hablar de esto también, mis hermanos. Son príncipes que estuvieron, que poseyeron a todos aquellos que atacaron al pueblo de Israel. Estos demonios entraron en los romanos, en el imperio romano, entraron en el imperio de Grecia, en el imperio babilónico y el imperio de Grecia, mis hermanos, los medos persas. Allí entró estos 4 demonios, entraron en cada uno de ellos. En la próxima miramos ellos, mis hermanitos, que está escrito en el libro de Daniel. Los van a soltar. Yo lo que van a venir a operar, ¿qué es lo que vienen a hacer? Dice, y verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año 4. Y van a ser soltados para matar una tercera parte de la humanidad. Pero no es que los van a morir. Los van a matar delante de Dios, van a morir espiritualmente. Por eso veníamos hablando desde el inicio de todas las cosas, que el demonio es el que nos lanza a la emboscada. Dice clarito el verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y yo oí su número. E imagínense, mis hermanos, estos 4 príncipes del demonio sale con 200 millones de ángeles para introducirse e inducir al hombre para que muera delante de Dios, mis hermanos. Por eso hemos resumido lo más que se pueda de esto, porque llegará el día que podemos leer todos estos libros, mis hermanos, y compartirlos. Pero lo que queremos es mostrar que el demonio sale a hacer una emboscada, sale a atar, sale a restringir. El demonio sale a apartarnos del camino y ponernos tropezaderos. Pero ya leímos que Dios nos dio una arma, su espíritu, porque a través de su palabra nos vamos a defender. Imagínense todos estos demonios que van a llegar sobre la humanidad, mis hermanos. Está escrito, mis hermanos, y es palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a seguir mirando las Santas Escrituras, mis hermanos. Libro de Revelaciones, capítulo 16. Libro de Revelaciones, capítulo 16. Dice
en el nombre de nuestro Señor Jesús, y como coincidencia, mis hermanos, allá fue el sexto ángel, tocó la trompeta, y este también sucede en el capítulo 16, verso 12, toca también la sexta trompeta. O sea, cada vez que se tocaba la sexta trompeta, anunciaba la salida de los demonios, mis hermanos. Dice el verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. O sea, cada uno tenía un dominio, un príncipe. Son espíritus de demonio que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza, mis hermanos. ¿Qué nos está instruyendo nuestro Dios Padre? Nos está advirtiendo que van a salir de estos personajes, del dragón, del demonio, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, la rana que tiene una lengua largota, engañosa. Van a salir para enredar, para restringir, van a salir, mis hermanos, para sujetarlos y para hacer tropezadero a la humanidad. ¿Y para qué los está preparando? ¿Para qué van a salir? Estos principados, estos 3 príncipes van a llegar sobre la humanidad y van a inducir al mundo a la guerra, mis hermanos. Porque esta guerra que habla aquí, en lugar de en el hebreo que se llama Armagedón, allí es donde se va a celebrar este conflicto terrible. Son hechos que van a ocurrir, mis hermanos, que va a preparar al mundo para ese gran final de la batalla, como dice en el libro de Osaías, que Dios lo reunirá en el valle de Josafat para el día de los juicios. Dice: yo allí reuniré todas las naciones. Que el Dios del cielo nos permita confirmar todo esto en otro momento, mis hermanos. Y nos está advirtiendo nuestro Dios: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza, mis hermanos. Nuestro Dios se compara con un ladrón. ¿Por qué? Porque el ladrón llega en la noche y sustrae todas las cosas y le quita los bienes a los hombres. Pero ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesús? Él va a venir como ladrón y le va a arrebatar las almas que le pertenecen a él y no va a permitir que las tomen, mis hermanos, porque lo que Dios le entregó a él le pertenecen a él, mis hermanos. Y como él nos enseñó, él no va a dejar que se pierda una de sus ovejas, mis hermanos. Él, como gran pastor de los príncipes, va a rescatar como ladrón, hermanitos, le va a arrebatar al demonio lo que tiene en las manos, lo que quiso hacer tropezar, lo que quiso sujetar. Él nos va a dar la libertad. Y nos dice que nos pone un ejemplo para que lo hagamos. Guardemos nuestra ropa, mis hermanos. Este vestido, que esté vestido de lino fino, de buenas obras, y que no estemos desnudos en el pecado, y que para que no haya vergüenza, mis hermanos. Estamos viendo, mis hermanitos, cómo el demonio se va a desplazar hacia el mundo, mis hermanos, induciéndolos a caer en el pecado, porque ellos no van a llevarnos a cosas buenas. Vamos a leer el libro de Revelaciones, capítulo 9.
Libro de Revelaciones, capítulo 9. Dice, libro de Revelaciones, mis hermanos, en el capítulo 9, mientras lo van buscando, lo van leyendo, vamos a mirar el libro de Revelación, capítulo 9, mis hermanos. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús, el verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué está diciendo nuestro Dios? No está diciendo que cayó una estrella y la estrella venía con una llave pegada allí, mis hermanos. Esa estrella se refiere a un ángel. Cuando toca la trompeta, ese ángel desciende y viene con una llave a abrir el pozo del abismo. Y dice, y abrió el pozo del abismo, verso 2, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué nos enseña, mi Señor, el Dios Todopoderoso? Él pone allí una similitud, el humo que oscurece. Cuando estamos en tiniebla, ¿a qué se refiere? Al pecado. Cuando estamos el horno a fuego, porque es que estamos allí en pecado, estamos metidos allí en el horno para morir, mis hermanos, a un fuego ardiente. Dícese que se oscureció el aire, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Cuando habla del sol, mis hermanos, porque las tinieblas entraron sobre la humanidad total, hermanitos. Se acabó la luz y abrieron la llave del abismo, donde hay un príncipe allí que maneja todas estas potestades. Y dice el verso 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tiene el poder de los escorpiones de la tierra. ¿Qué quiere decir ello, mis hermanos? Dios nos pone un ejemplo como la langosta, todo lo que encuentra lo consume, y así es el demonio, va a salir y va a consumir todo lo que encuentre en la tierra. Dice, y se le dio un poder de los escorpiones de la tierra. ¿Qué se le dio un poder? El escorpión pica y mata, mis hermanos. O sea, estas potestades de tiniebla que salieron de allí vienen a matar al hombre, mis hermanos, pero no físicamente, sino conducirla a la muerte delante de Dios en pecado. Que les quede claro, mis hermanos. Verso 4, y se le mandó que no dañase la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Por qué, mis hermanitos? Se le dio una autoridad a ellos que destruyeran todo hombre, pero le puso un límite. Todo aquel que tenga el sello en su frente no lo va a tocar. A ese árbol no lo va a tocar, pero va a destruir todo lo verde. Iba a ser destruido por estos demonios que salen hacia la humanidad, mis hermanos. Dice el verso 5, y le fue dado que no los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte no huirá de ellos. Hermanitos, el no tener la palabra de Dios sostenida en nosotros a través del Espíritu, esto en este momento, mis hermanos, el demonio está alebrestado. El demonio quiere empezar a inducirnos. Miren, mis hermanos, en el mismo libro de Romanos dice que todo aquel que ve que peca y se complace en él, se halla pecador, mis hermanos. Uno ve día a día el papá feliz y la mamá también, porque su hija vive con otra mujer, o vive feliz porque el hombre vive con otro hombre,
La mamá vive feliz porque está en adulterio y deja que su esposo también entre en adulterio porque se modernizaron. Vemos que madres que llevan a asesinato de sus propios hijos y en fin, tanta cosa, mis hermanos, que eso es lo que el demonio ha entrado a que entre a la complacencia del pecado, mis hermanos. Dios también nos habla de ello. Limitémonos, hermanito, y seamos con mano fuerte, conforme a la palabra, no dejar que esto habite en nuestros hogares, mis hermanos. Hay que exigir en nuestros hogares, mis hermanos, que aquella hermana que está en concubinato busque casarse, mis hermanos. Que Dios le permita llegar a conformar un hogar. Porque así, mis hermanos, como estén desnudos, así se van a presentar delante de Dios, mis hermanos. No dejemos que nuestros hijos se vayan a complacer con las fiestas del mundo, mis hermanos. ¿Qué podemos esperar en las fiestas del mundo? Manoseo, sexo, droga. Cuidemos nuestros hijos, mis hermanos. Pongámosles talanquera. Si tenemos hijos pequeños, hablemoslo de ellos. Porque es que eso es lo que quiere el demonio. El demonio vino a destruir, son los hogares. Porque para Dios el hogar es sagrado, mis hermanos. Por eso hizo un hombre y una mujer. No dijo cásense en 2 Adanas o 2 Jebos. Jamás. Nada de eso dijo Dios, mis hermanos. Pero el demonio que hizo fiesta de esos que cayeron de los cielos, indujeron a los hombres a todas estas aberraciones, mis hermanos. Y vemos que esa historia que hemos leído desde las Santas Escrituras, desde el inicio de todas las cosas, hasta el día de hoy, están vivitas. Fue tan terrible, mis hermanos, que los ángeles que Dios había enviado a custodiarnos, a protegernos, dice que abandonaron la naturaleza incorruptible por corruptible y prefirieron adorar sus cuerpos y ir a la maldad, mis hermanos, inducir al hombre a la maldad. Los ángeles eran incorruptibles y tomaron ser corruptibles. Como dice en el libro de Judas, mis hermanos, están bajo presiones oscuras para el día del gran juicio. Si Dios no perdonó, como dice en el libro de Pedro, a estos ángeles, mucho más no a nosotros, mis hermanos. Dios nos está advirtiendo que va a haber un desplazamiento de potestades de tinieblas que van a ir hacia toda la humanidad. Y si no estamos preparados para defendernos con la espada, con la herramienta que nuestro Padre nos entrega, hermanitos, vamos a caer. Si nos entregó su espíritu, que su espíritu es de libertad, que su palabra es espíritu y es vida, tenemos con ello, hermanitos, vamos a ser presa fácil. No sé por qué hoy el Dios permitió estas palabras, pero nos está haciendo una advertencia. En las primeras enseñanzas que nos mandó a guardar los mandamientos y hablar claro, mis hermanos. No podemos hablar con tapujo ni nada de estas cosas. Al pan, pan y al vino, vino. Llamémoslo estar las cosas como están escritas y no hablemos con palabras de sutileza, con palabras delicadas, mis hermanitos. Dios no fue delicado, mis hermanos. Dios es enseñanza, instrucción y su Hijo nuestra preparación. Vemos, mis hermanos, que todas estas potestades están listas para entrar a destruir la humanidad, mis hermanos. Y como dicen las Escrituras, una tercera parte de la humanidad va a ser salva. Entre ellos, aquellos mis hermanos de Israel que conocieron de nuestro Señor Jesús y nosotros los gentiles en un solo cuerpo, en un solo pueblo hacia Dios, mis hermanos.
son enseñanzas, es porque quiere, mis hermanitos, que no nos dejemos engañar con palabras sutilezas, mis hermanos. Dios quiere instruirnos para que alcancemos su gloria, mis hermanos. Acordémonos lo que dice allá en la palabra de Dios, que en aquel tiempo dice que le dará palabras engañosas, palabras sutiles, a todos aquellos que no han creído a la verdad y sean condenados a juicio, mis hermanos. Todo esto, mis hermanitos, es una preparación que Dios está haciendo para un pueblo, mis hermanos. A todos aquellos que nos escuchen, grandes, hombres y mujeres, jóvenes y niños, de que la espada está tendida, mis hermanos. Los juicios de Dios están por llegar, mis hermanitos. Están lentamente, no lo sentimos porque no es mucho, pero el día que coja en serie, hermanito, allí será el llorar y crujir de dientes. Allí será, mis hermanitos, el que el enemigo va a tomarnos. Aquellos que no quisieron tener conocimiento de Dios, mis hermanos, porque el Dios del cielo nos prepara. Vemos, mis hermanitos, que desde el inicio de las cosas, todo esto ya está predestinado y se está cumpliendo esa maqueta. Nuestro Dios como constructor, como arquitecto, está desarrollando ese proyecto. Librémonos de ella, mis hermanitos. Pensemos, meditemos y no dejemos ni el más mínimo que el demonio nos embosque, que nos coja de los talones y no nos deje caminar. Dios quiere que nos libremos de ese mal, mis hermanos. Dios quiere, mis hermanos, que nuestros hijos alcancen su gloria y su victoria. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios no quiere condenar a ninguno, pero Dios quiere, mis hermanitos, que le pongamos atención. Hemos mirado estos pasajes, mis hermanos, de enseñanza de que estas potestades van a entrar sobre la humanidad. Van a entrar sobre la humanidad, mis hermanos, y van a tomar cuerpo y figura a través de los hombres para hacer de grandes juicios, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere, librarnos de todo mal, mis hermanitos, porque Dios quiere que seamos unánimes en una sola palabra, mis hermanos. Si no habíamos entendido para qué nos dio su Espíritu, mis hermanos, es para ello, para que pongamos por obra su palabra con el Espíritu de Dios. No lo dio para más, hermanito, no lo dio para ministerios, pero el objetivo principal, como lo dice allí, fue para que guardáramos sus mandamientos, estatutos y secretos. Cuando llevamos el Evangelio a estos hermanos que van a llegar, llevamos ese mensaje de arrepentimiento, de llevarlos a las aguas del bautismo y orar los unos por los otros para que estos hermanos reciban su Espíritu, sean sellados en la frente y el demonio no vaya a entrar. Pero, hermanitos, podemos tener el Espíritu, pero hay un pero. Si yo no he guardado los mandamientos, de nada le sirvió que Dios me lo hubiera dado. Conozco el caso de un hermano que tristemente murió terrible, hermanito, y llevaba el Evangelio. Y murió, y no murió bajo la gracia de Dios, sino bajo el pecado, porque se desvió, adulteró, se casó por las otras iglesias, después de haber sido casado en la iglesia del Señor Jesús. Llevaba el Evangelio y se volvió contradictor de la palabra de Dios, mis hermanos, y no quiso obedecer. Entonces miramos, mis hermanitos, que esto
no es gracioso, mis hermanos. Esto es de enseñanza. En este momento no tengo el verso, pero en la próxima lo miramos, mi hermanito, donde nuestro Dios Padre le dice que le va a dar un poder engañoso para que engañen a todos aquellos que no han creído a la verdad y se han muerto, mis hermanos. Y damos la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde, mis hermanos. Es meditar, y mi deseo de mi corazón, mis hermanitos, es escudriñen las escrituras, mis hermanos. Lean, no sean oidores, sean hacedores. Preocúpense por su vida y por su familia, mis hermanos. Yo se lo digo, mi hermanito, el día que yo conocí de Dios y conocí de todas estas cosas, el temor, el miedo, me espantaban, hermanito. Y la necesidad que todos seamos salvos, hermanito. Y el temor es que al menos de ese pequeño ramillete que tenemos en las manos, podamos llevarle esta ofrenda a Dios, mis hermanos, como ofrenda viva, como holocausto vivo. Seamos obedientes, no seamos contradictorios a la palabra. La palabra es una verdad, mis hermanos. Si no hemos recibido las cosas a como están escritas, orémosle a Dios para que nos dé la oportunidad de ensanchar el evangelio, de poder compartir. Por eso, mis hermanos, la oportunidad que Dios nos da para podernos comunicar a través de estos medios, el teléfono, de poder compartir lo que ustedes han recibido, así es una gratitud a Dios para nosotros, mis hermanos, de saber que su palabra no está yendo en vano, mis hermanos, que no hemos predicado en tierra estéril, que hemos llevado el evangelio a donde la palabra va a germinar, donde Dios la va a regar, la va a crecer, y que su palabra no va a volver vacía, porque va a dar frutos y de ella vamos a comer, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Sigamos el camino, mis hermanos, y librémonos. Tengamos siempre esas palabras de Dios cada vez que el demonio nos tiente, que nos ponga a prueba. Siempre pongamos que por encima de Dios no hay nadie sino Él, el Padre eterno, el dueño del oro y de la plata y todo cuanto hay. Que Él es el único que nos defiende, que Él es de la grandeza y de su poder y lleno de misericordia, de justicia y de verdad. Es el que nos libra de todo esto, mis hermanos. Nosotros los hombres nos salvamos. Tampoco Dios ha dado una autoridad para hacerle juicio a los hombres aquí en la tierra. Porque nuestro Señor Jesús nos enseñó que su palabra era la que iba a hacer juicio sobre los hombres, sobre el mundo. Dios nos cerró la boca para que no criticáramos, no murmuráramos, sino para que hiciéramos justicia, para que oráramos los unos por los otros, para que buscáramos la paz que Dios quiere en nuestra vida. Mis hermanitos, busquemos alcanzar la gloria. Yo los invito, mis hermanos, que alcancemos esa eternidad, mis hermanos. Es muy grande lo que Dios nos ha permitido ver más allá a la vida espiritual. Es incansable, es hermoso, es muy grande, hermanito. No hay tiempo para renunciar a esa hermosura que el Dios del cielo nos ha permitido ver, mis hermanitos. Podernos pasear por esa Jerusalén celestial, poder ver a aquellos profetas que estuvieron en aquellos tiempos, que estuvieron y enseñaron, esa es la esperanza. Poder ver el rostro de nuestro Señor Jesús, el quien dio la vida, mis hermanos. El poder mirar la plenitud de sus ángeles, de sus querubines, de sus serafines, mis hermanos. De poder ver todas las promesas escritas y poder testificar que su palabra siempre fue una verdad,
y que debemos de creer, mis hermanos. Este cuerpo mortal se volverá incorruptible. Esto corruptible se volverá incorruptible, mis hermanos. Y seremos transformados y cambiados, como dice en el libro de Filipenses, como nuestro Señor Jesús. Y guardamos esa esperanza. Como nos dice en las cartas de Primera de Juan, que todo aquel que quiere ver a Él y ser como Él, no peca, mis hermanos. Se purifica a sí mismo, porque Él es puro, porque Él es santo, tenemos que ser santos. Si la cabeza es santa, el cuerpo todo tiene que ser santo, mis hermanos. Luchemos, mis hermanos, porque el demonio va a venir con muchas palabras sutilezas, muchos engaños. Acordémonos que también Él implanta en medio de su pueblo, también hay ese demonio, como pasó con los 12 apóstoles. Ahí estaba, como Él decía, el que comía mi plato me tomó del carcañal. El que tenía confianza en Él, a pesar de que Él sabía que Él era el que lo iba a traicionar, Él nunca, siempre le mostró el amor. Nunca lo cogió a palo, ni a garrote, ni a nada. Nunca lo criticó, ni lo murmuró. Al final, el último momento, Él le habla y Él se aparta porque no podía escuchar lo que le dio a sus santos apóstoles en el momento que Él empieza a orar. Desde el momento en que Él toma allí el pan y el vino, Él se aparta, mis hermanos. Él no recibe el mensaje que les entregó a sus santos apóstoles, estos 11 que quedaron allí. Entonces, mis hermanitos, hay palabras, no nos dejemos que nadie suplante la palabra de Dios. Hay muchos profetas con palabras sutiles. No es que a mí me parece, no, a usted no le parece, es la palabra la que va a hablar la verdad, mis hermanos. A mí no me parece nada, es lo que el Dios dejó escrito. ¿Por qué me voy a inventar algo que no está escrito, mis hermanos? Escrito está y se tiene que cumplir. Por eso lo que leíamos allá en Juan 19, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él, mis hermanos. La escritura no es de interpretación de hombres humana, es interpretación a través del Espíritu, porque el Espíritu de nosotros escudriña la más profundo de Dios, que es su palabra. Y allí nos va a hablar, nos va a revelar, como dice allá en Deuteronomio 29. Dice muy clarito, lo oculto es de Dios y la revelación para los hombres y para sus hijos, para que guarden sus mandamientos, estatutos y decretos. Como clama allá, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas escondidas que tú no conoces, mis hermanos. Toda esta palabra es para que estemos preparados para lo peor, mis hermanos. Dios nos quiere advertir y vamos a estar en gozo. ¿Pero por qué vamos a estar afligidos? Si hemos creído en la promesa que Dios nos va a dar la libertad, que su palabra es la que nos da la libertad, que su palabra es la que rompe las ataduras del mundo, que su palabra es la que nos lleva a la eternidad, que su palabra es la hermosura, que su palabra es lo más grande, mis hermanos. Y cada vez que cada uno de nosotros miramos que su palabra se va cumpliendo en nosotros, es un gozo, una alegría, mis hermanos. Y más se profundiza uno más, hacia más escuchar y profundizar la palabra de Dios, como Él siempre nos enseñó. Él nos va a revelar lo oculto y lo profundo de Él, cosas que no conocemos. Él va a enseñarnos antes de todas estas cosas, mis hermanos. Vamos a orarle a nuestro Dios Padre, mis hermanos, por este momento, para que Dios nos dé sabiduría y conocimiento para tener
gratitud en Él y en nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Amado Padre Santo, tú que habitas en los cielos, tú que estás en medio de los querubines, tú que estás allí en su ejército que te alaba y te bendice de día y de noche, tú que estás en los cielos y sus ángeles que se regocijan, que cada día se cumple su palabra, que se regocijan y que están viendo todo lo que tú escribiste y se cumple cada día conforme a sus propósitos, mi Padre. Te damos gloria, honra y alabanza, bendito Dios Todopoderoso. Amado Padre Celestial, te pedimos, te suplicamos que escuche nuestro clamor y pedimos que su Espíritu se pose siempre en nosotros, que esa palabra implantada nos ayude a defender del enemigo, bendito Padre. Eres tú el que vas delante de nosotros, librando esta gran batalla, bendito Padre, para que no caigamos. Te suplicamos, como dice tu palabra, que sus ángeles acampen alrededor de cada uno de mis hermanos. Dios mío, te suplicamos y te rogamos que rompa ese cerco que nos ha hecho, bendito Dios, y que nos libre del enemigo que ha hecho que no podamos escuchar. Como dice en tu palabra, que a pesar de que estemos en tinieblas, tú estás allí para hacernos salir de esas tinieblas hacia la luz, bendito Dios. Amado Padre Celestial, que seamos esas luces encendidas en este mundo, que caminemos perfecto y recto, que seamos testimonio de tu palabra en todo lugar donde nos encontremos. Padre bendito, bendice cada hogar. Ayúdanos, bendito Dios, en su divina misericordia, que nuestras familias lleguen. Líbranos del mal, bendito Padre. Haznos sabios y entendidos. Haznos temerosos de ti. Ayúdanos a aborrecer el mal y seremos sabios, bendito Dios. Ayúdanos a obedecerte y seremos benditos en ti. Padre Celestial, de los cielos, sobreguarda a todos mis hermanos que llevan invocado el nombre de su Santo Hijo amado, en nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros, para instruirnos y enseñarnos de que había una esperanza de resurrección y de vida. Él nos vino a enseñar que debíamos de padecer, que íbamos a ser rechazados por el mundo, y nos enseñó que este cuerpo también tenía que caer para que hubiese una resurrección, una vida, y así lo declaramos, bendito Padre. Esperamos la venida de su Santo Hijo amado, como dice tu palabra, desde los cielos. Bendito Dios, para que nos lleve por los caminos de la verdad y de la vida. Sabemos que tú nos guardarás y nos cuidarás, bendito Dios. Padre Santo, Rey bendito, bendícenos desde los cielos y guárdanos de todo mal. Que sus ángeles acampen alrededor de cada hogar, de cada hermano que lleve el nombre de nuestro Señor Jesús. Libra a sus siervos, bendito Padre, para que de nuestras bocas no salgan palabras humanas, sino enseñanzas tuyas, bendito Dios. Porque tu palabra que salga por nuestra boca, algún día tendremos que entregarte cuenta a ti, Padre bendito, y por ella no nos vaya a juzgar. Su Santo Hijo amado, Él nos enseñó que Él enseñaba lo que tú le habías puesto para que instruyera y enseñara, bendito Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Padre Santo. Bendícenos de los cielos y guárdanos. Permítanos estar en gozo en medio de tus ángeles. Permítanos dar testimonio de ti, bendito Dios. Permita que cada hermano esté en paz en cada hogar. Que desde los cielos